Etapa constitucional. Constitución de 1854. El Poder Judicial quedó organizado como un poder independiente, ejercido por una Cámara de Justicia, que es el Tribunal Superior de la provincia y demás juzgados o magistrados creados. Reglamento de Administración de Justicia o Código de 1860. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución de Mendoza, la Honorable Legislatura sanciona, en el año 1860, el Reglamento de la Administración de Justicia de la provincia de Mendoza, como el primer reglamento para los tribunales en la etapa constitucional, y tiene como aspecto destacado la organización de la jerarquía de los funcionarios judiciales. Ley Orgánica del Poder Judicial de 1872. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1872 estableció un poder judicial ejercido por el Superior Tribunal de Justicia, por los jueces de letras, por los jueces de paz y demás juzgados inferiores, delimitando las competencias, nombramiento y responsabilidad de cada uno de ellos. Estuvo vigente hasta el año 1894. El Tribunal Superior de Justicia estaba compuesto por 3 jueces y uno de ellos ejercía la presidencia, correspondiendo su designación al Poder Ejecutivo. Constitución de 1894-1895. Esta Constitución establece la independencia del Poder Judicial, pone énfasis en que el gobernador no podrá ejercer funciones judiciales ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes, ni tampoco podrá intervenir en los juicios como abogado o procurador. El Poder Judicial es ejercido por una Suprema Corte de Justicia, con un número mínimo de 3 miembros, integrado por 2 cámaras de apelaciones, jueces de primera instancia y demás juzgados y tribunales inferiores. Una novedad es la introducción del juicio político para el gobernador, vicegobernador, ministros, miembros de la Suprema Corte y el procurador, y el jury de enjuiciamiento para el resto de los miembros del Poder Judicial. Ley Orgánica de los Tribunales de la provincia de Mendoza de 1895. Una nueva ley orgánica de los tribunales de la provincia, elaborada por la Honorable Legislatura y adecuada a los términos de la nueva Constitución que regía la provincia, es sancionada en el año 1895. En la misma se estableció que el Poder Judicial era ejercido por una Suprema Corte, por 2 cámaras de apelaciones, por jueces de letras de primera instancia y por jueces de paz, responsables de la justicia en cada departamento. Constitución de 1900. Las modificaciones fundamentales en esta Carta Magna provincial responden a fines políticos, pocas veces encuadrados en las necesidades de la provincia, evidenciando un predominio e influencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. En esta Constitución, la estructura del Poder Judicial la conformaban la Suprema Corte de Justicia, 2 jueces del crimen, 3 jueces de primera instancia y 2 cámaras de apelaciones, compuesta por 3 jueces cada una. La Suprema Corte de Justicia no era permanente y estaba integrada por 5 miembros de las 2 cámaras de apelaciones elegidas por sorteo. Constitución de 1910. Un nuevo proceso de revisión de la Constitución, el tercero en menos de 15 años, se llevó adelante en el año 1909, dando como resultado una Constitución que representa una novedad respecto a las anteriores, ya que en ella se manifiestan cambios en el criterio de redacción de la nueva Carta Política, que comprende aspectos relacionados con el derecho político y una muy marcada sujeción a la Constitución Nacional. En cuanto al Poder Judicial, restableció la Suprema Corte de Justicia, compuesta por un presidente, 2 vocales y un procurador general. Estaba integrado por tribunales inferiores y funcionarios con la jurisdicción y competencia que establece la ley. Ley Orgánica de Tribunales de 1910. Luego de la sanción de la Constitución de Mendoza en el año 1910, el mismo año se aprueba una nueva Ley Orgánica de Tribunales para organizar lo relativo a la administración de justicia en la provincia.
Constitución de 1916. Esta carta, en algunos aspectos, representó una evolución respecto a las anteriores constituciones, aunque siempre enmarcada en el pensamiento liberal. Mantuvo un estilo reglamentario, sistematizado y extensivo. Al mismo tiempo, significó un proceso institucional al introducir modificaciones tales como los derechos sociales y laborales en el texto constitucional. Por otro lado, demuestra fortaleza en el carácter representativo y republicano en la aplicación y cumplimiento de la nueva ley electoral de 1912. En cuanto al Poder Judicial, estableció una estructura creada por ley y conformada por la Suprema Corte de Justicia, integrada por 7 miembros o más, Cámara de Apelaciones, jueces de primera instancia, tribunales y funcionarios menores. Constitución de 1949. Esta nueva Constitución, que derogó la anterior Carta Magna del año 1916, estaba inspirada en el constitucionalismo social y su vigencia se extendió hasta 1956, año en que fue derogada. Tras la restauración de la Constitución de 1916, toda vez que se produjeron acciones sobre la Carta Magna provincial, fueron solo reformas, tal es así que hoy su vigencia es plena. Reforma de 1965. Respecto del Poder Judicial, se modificó en número la composición de la Suprema Corte de Justicia, siendo integrada por 7 miembros o más. Reforma de 1997. Se estableció que los miembros de la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General serían nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y establece la integración del Consejo de la Magistratura y su carácter honorario. Reforma del año 2005. La última reforma constitucional propuso la modificación del artículo 151 y estaba relacionado con la retribución de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y la promulgación de una ley ordinaria que fije su remuneración.